Bueno, pues nos encontramos con Miguel Martín, presidente de ASPA, aquí en la cancha del Eusebio Barreto, bueno, pues en un día muy especial, que es ese encuentro anual que hace la organización, la asociación ASPA, con todos sus asociados y agricultores en general, a poner sobre la mesa pues todas esas dificultades que a veces tenemos, pero también las alegrías, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es darle normalidad después de 4 años donde hemos suspendido este acto, porque en primer lugar, primero por la consecuencia de la pandemia, no se pudo hacer el año 20 ni 21. El año 22 estábamos más a lo que era la recuperación del volcán que a estar detrás de sí haciendo fiestas o actos de encuentro, porque creíamos la necesidad de estar trabajando en pro del volcán. Y este año 23 nos quisimos dar la normalidad desde el día 1 de enero, diciendo que íbamos a impartir todo lo que era la formación y que íbamos a impartir y a darle toda la normalidad posible. Por lo tanto, tuvimos algún problema porque la fecha normal de esto es en julio, pero bueno, a consecuencia de los procesos electorales, de los 2 procesos electorales que hubo, no los quisimos hacer coincidir con ellos y efectivamente pues nos hemos venido a este mes de octubre, donde pensábamos que iba a haber menos calor, donde iba a estar el tiempo mucho más suave y estamos hablando de los 2 o 3 días de más calor de todo el año. Pero bueno, así es la climatología y lo que tenemos que intentar es solventar esa situación y seguir adelante con que podamos disfrutar todos, donde tengamos un intercambio con las distintas personas que hay aquí hoy y al final podamos seguir avanzando con respecto a lo que es la agricultura en la isla de La Palma y en definitiva en Canarias. Pues Miguel, nos hablabas de dificultades, pero no ha sido un año fácil, ha sido un año difícil también, tras el volcán y la recuperación de la pandemia, después las temperaturas, como bien decías, y sobre todo porque ha sido un año de muchas reuniones, sobre todo con el tema de la reparcelación. Ahí estamos, esperando a ver que se termine toda esta documentación y se pueda llevar a Europa, ¿no? Bueno, yo espero que, si podíamos ponerle un título a esta reunión de hoy, tiene que tener 2 titulares, uno que sería la legislatura de la no pérdida de ni un litro de agua y por otro lado que podamos estar hablando de la recuperación, que ese decreto que se quedó ahí bastante terminado, según dice la administración anterior, pues que salga ya, se demandaba en aquel momento que saliera, pues yo creo que ya es momento para que hoy aquí nos digan en qué momento va a salir, porque yo creo que es el documento necesario para poder ir a Europa a reclamar esa necesidad de que la isla de La Palma no se puede permitir el lujo de perder 14 millones de kilos de plátanos porque van mucho a la economía insular. Y por lo tanto yo creo que también, como decía antes, esta legislatura tiene que ser clara lo de la necesidad de una profunda transformación en lo que son posiblemente en el sistema de riego, en la optimización del riego, de manera que nos permita seguir pudiendo usar el agua lo mejor posible para que todos podamos tener agua y no perder agua de ninguna manera y por lo tanto yo creo que tenemos que poner todas las posiciones del agua sobre la mesa, desde la desalación a la recuperación de pozos, a nuevos pozos, a que no se pierda el agua en los canales y yo creo que podíamos definirlo de alguna manera, ese objetivo de marcarnos que en 3-4 años hayamos cambiado lo que es el uso del agua en la isla de La Palma, porque si no tendríamos graves problemas, porque ya los hemos tenido este año y tenemos que pensar que tenemos 200 y pico hectáreas menos de cultivo. Miguel, ¿qué consecuencias habría de no llevar al 31 de diciembre ese proyecto a Europa? Bueno, para mí las consecuencias son graves. Europa está dándonos una ayuda a un producto que no estamos produciendo, con lo cual Europa puede llegar en un momento determinado y decir, oiga, hasta aquí he podido llegar sin saber qué vamos a hacer nosotros con esa recuperación. Por lo tanto, yo creo que es necesario para saber el camino que tenemos nosotros o que nos hemos marcado para que pueda Europa decir qué va a hacer con ese dinero para dárnoslo, no solo las ayudas, sino también el paquete de dinero para poder recuperar esa zona, sea Madrid, sea Europa o sea Madrid, pero claramente lo que yo creo que es necesario es que tengamos ese decreto cuanto antes. Ya digo, como todo decreto y como todo en la vida, siempre puede ser mejorable, pero que tengamos un documento base para poder empezar. Bueno, usted ha hablado ya en 2 respuestas sobre el tema del agua, un tema preocupante más con estas temperaturas que tenemos en el mes de octubre y creo que pasaría por completar ese anillo insular, por ser eficiente en las conducciones,
por ya saber exactamente qué agua le vamos a poner en la balsa de Tijarafe, porque bueno, parece que ya va a estar terminada, pero estamos esperando a ver qué agua se le pone. Completar también las reparaciones de esa LP2 para Fuencaliente, que lo han pasado bastante mal y llevan poca agua, y como usted bien decía, tocar todos los palos. Reutilización del agua, desalación y aprovechamiento mejor de esa agua, pasando de riegos por aspersión a quizás hasta riego por goteo, ¿no? Sí, yo lo que creo que tenemos que empezar a trabajar ahora, desde que llueva, que es el momento que quizás estamos en mejores condiciones para trabajar, porque podemos trabajar sin presión, de cara a lo que es qué agua necesitamos en el verano próximo. Y sabiendo qué agua necesitamos, qué agua tenemos y de qué agua podemos disponer. Pero si al final vamos a demandar el agua según el uso y en un momento determinado corremos el riesgo de que en un momento determinado creamos que no tenemos el agua suficiente o sí tenemos y nos corre el pánico en el cuerpo, pues al final estamos gastando más, porque bueno, hubo dos semanas donde se dejó de regar en la parte de la Breña y al final lo que hubo es que quien tenía la posibilidad de regar con contador, pues estuvo regando mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque al final no sabías cuándo iba a volver a regar. Yo creo que lo que tenemos que saber es que cada uno de los agricultores sepa con qué agua va a contar en el próximo verano y a partir de ahí ir dando pasos necesarios. Y lógicamente tenemos que seguir invirtiendo esas inversiones que están a través de la empresa Seyasa, del Ministerio de Agricultura, para seguir invirtiendo en la red de riego de los sauces y en la red de riego de las breñas, porque ahí podemos optimizar agua, pero también tenemos que prevernos de que no podemos tirar agua, tenemos que buscar que el sistema de funcionamiento de Dula sea de otra manera, diferente al que se está ocasionando ahora, porque no puede ser que en el mes de junio nosotros hubiésemos estado tirando agua en la parte de la breña, porque llovió y la Dula no nos permitía hacer otra cosa. Eso es lo que no se puede permitir a esta altura del siglo XXI en que estamos. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos es que tener mucho diálogo, que el Consejo Insular de Agua entienda del agua que disponemos y que al final, cuando se nos pide y se nos solicita a cualquiera de las comunidades qué agua tenemos y qué agua vamos a disponer, pues saberlo y decirlo, porque lo que no podemos estar es escondiendo datos que al final no nos repercutan en no. Y cuando tengamos esa cantidad de agua, saber qué es lo que vamos a hacer. Pero ya digo que las inversiones de futuro están claras que son ahí. Yo le decía el otro día al consejero y no me canso de repetirlo, de que es preferible en este momento decir, oiga, tengo un documento preparado dentro de un cajón esperando a que pueda venir dinero, a que por H o por B mañana pudiera aparecer dinero para hacer desalación y nosotros digamos, no, que ahora tenemos que empezar a hacer el proyecto, con lo cual ya estamos perdiendo tiempo. Y yo creo que hay cosas que es mejor que no las tengamos que usar, pero sí que estar preparados para poderlas usar. Si no hubiésemos tenido desalación, ahora estaríamos hablando de que tal vez 200 o 300 hectáreas de cultivo no las tendríamos porque no hubiésemos podido pasar a la zona sur de la Colada, y ahí están. Pues yo creo que esa es la realidad. Hay que tener los pies en el suelo para poder ser conscientes de tratar los problemas cuando existen. Y al final, lógicamente, seguir trabajando para que los precios del plátano vuelvan a cambiar, vuelvan a entrar en otra dinámica diferente y no me cansaré de seguir diciendo que tenemos que plantearnos en situaciones como esta de seguir vendiendo un 10% de la fruta fuera de España, cuando tenemos y cuando no tenemos. Porque si cuando tenemos la podemos vender, cuando no tenemos la tendremos que vender para que en el momento que tengamos pues tener un mercado alternativo que nos desvíe esa sobreproducción que se ha producido, por ejemplo, este año. Miguel, la verdad que esa superproducción debida pues a las temperaturas y también yo creo que el pequeño aporte de las cenizas volcánicas que también ha tirado para arriba la fruta ha hecho que, por ejemplo, en cooperativas, como me decía el gerente de Agusa, había un 30% más de producción que antes del volcán, es decir, y en todas ha pasado igual. Yo creo que es el momento también de buscar, como usted bien dice, nuevos mercados y mejorar las presentaciones, porque al final, por lo que yo he visto estos días en la península con la Fruit Attraction, lo más que te piden es la fruta de calidad, es decir, esas primeras y segundas como que no, incluso hasta en cajas de 9 kilos. Bueno, pero es que pues para eso son las ferias, y las ferias son lo que demanda el consumidor, o hacerle ver al consumidor que él demanda plátano, no demanda caja, y ver cómo lo presentamos. Es decir, yo creo que las ferias están para eso, pero siempre hay que sacar conclusiones de cuando uno existe a una cosa de esa, y sacar las conclusiones para ir avanzando. Porque no podemos seguir anquilosados en los años de hace 10 o 15 o 20 años y decir, no, es que cuando no tenemos, ¿qué hacemos con el mercado? Pues cuando no tenemos, si tenemos una primera y una segunda, que hay alguien que es capaz, que nos las demanda, como puede ser el mercado
marroquí, pues tenemos que tener todo el año ese mercado comiendo esos plátanos. Y tendremos que ir cultivando lo que al final demande el consumidor. Y también hacerle ver al consumidor que si queremos un producto más sostenible, pues también tiene que pensar que esa sostenibilidad pues tal vez pasa porque la fruta puede tener otra cosa diferente a la que tenía hasta este momento. Porque si estamos acostumbrados a comer brilloso y después las dificultades para cultivar son más, pues creo que no es lo correcto. Pero ahí tenemos que, lógicamente para eso son las ferias, para sacar conclusiones y hacerle ver al consumidor, porque el consumidor está dispuesto a cambiar, como está dispuesto a cambiar el agricultor en la hora de cultivar, pero sí que tenemos que tener un producto que lo demande el mercado y que lo pongamos en el mercado durante todo un año como se está poniendo ahora, pero claro, no con esas oscilaciones que hemos tenido. Si hemos tenido 9 millones de kilos cuando teníamos que tener 6, esa es una situación que es muy complicada, pero para eso tenemos, creo que, mecanismos necesarios, tenemos organizaciones profesionales, tenemos una organización como es APROCAN, que está ahí trabajando, tenemos la Consejería de Agricultura para coordinar y tenemos los propios cabildos, con lo cual, si queremos entre todos, tenemos que ser capaces de sacar de esta situación al plátano. Y bueno, pues del resto de los cultivos podemos hablar, el viñedo sabemos cómo está, pero bueno, el cambio climático está ahí y aquí lo estamos viendo hoy, en esta realidad, en octubre y la temperatura que tenemos. Miguel, lo que no cabe duda es que con estos precios, como dicen los agricultores, difícil será que se mantenga ese relevo generacional, difícil será que no se pierdan muchas hectáreas de producción porque hay gente que abandona, e incluso un cambio también en lo que es los cultivos. El aparcero clásico deja de ser y aparecen ya las empresas agrícolas que no tienen nada que ver con el precio que va a cobrar el productor, el agricultor, sino que cobran a final de mes y ya está. Es decir, habrá muchos cambios sociales y económicos en la isla, ¿no? Sí, vamos a ver, es que es la propia dinámica del sistema. Lo que sí está claro que el aparcero podrá cobrar ese porcentaje o otro diferente. Si hay una diferencia enorme, desde mi punto de vista, que es que el aparcero tiene que llevar un salario digno a su casa y el agricultor propietario sí que puede estar un año o 6 meses sin cobrar porque sigue teniendo su propiedad. Esa es una diferencia importante que tenemos que valorar. Por lo tanto, yo creo que cada uno de los agricultores propietarios tendrá que tener su negocio con el agricultor aparcero para que en un momento determinado podamos oscilar los márgenes de uso de esa parcería. Porque si no está claro que al final el aparcero, si no lleva salario a su casa y no puede mantener a su familia, llega un momento y te dice, mira, ahí usted tiene su llave, hasta aquí he llegado. Pero es que el cultivo del plátano, como cualquier otro cultivo, hay que echarle este año para cosechar el año que viene. No es que digamos que estamos haciendo un edificio, que no tenemos para comprar este mes bloques para continuar el edificio y lo dejamos y no pasa nada. No, no, aquí hay que echar este año para cosechar el año próximo. Por lo tanto, tenemos a veces que hacer el esfuerzo en el mismo momento donde menos estamos recibiendo. Y eso es una situación que es complicada. ¿El relevo generacional tiene que producirse? Sí. Tenemos que dar formación, toda la que podamos dar, de diferentes cursos, porque lo que está claro es que hay mucha gente emigrante que está aquí, que están salvándonos las castañas del fuego en muchos aspectos, y por lo tanto a esa gente hay que formarla para que pueda estar cultivando plátanos como nosotros cultivamos los plátanos. Por lo tanto, la formación, toda la que podamos y más. Miguel, si hablamos del aguacate, unos precios al consumidor muy por encima de los 10 euros y no sé si esa situación es mantenible en el tiempo. ¿Cómo se retribuye al agricultor que produce esos aguacates? ¿Están en relación directa con esos precios? Sí, por desgracia sí, pero yo creo que estamos cometiendo un grave error. Tan malo es que tengamos aguacates a 2,50 como que los tengamos a 17 o a 15 o a 19 euros. Es decir, el aguacate cuando llega a un momento determinado tiene una cantidad de grasa enorme y por lo tanto, si no se coge y se consume en su momento óptimo, es rancio. Pues bueno, pues tal vez tenemos que estar un mes sin aguacate, pues tendremos que estudiarlo en las distintas organizaciones, estudiarlo y no tenerlo. Como ahora a la hora de empezar a coger, nos apuramos a coger el fuerte, lo cogimos quizás en tiempo y forma mal y ahora ya está el fuerte por los suelos, porque no se vendió lo que teníamos que vender en el mes de septiembre, porque venimos de un precio tan alto que la gente está con una reacción contraria a lo que es el cultivo. No, tenemos que dar estabilidad y cuanto más estabilidad tengamos mucho mejor, pero tenemos que llevar un producto exquisito y tenemos que pensar que un aguacate en el 1 de septiembre
si está apto en Tazacorte para coger, no está apto en Barlovento para coger, porque las condiciones climáticas son totalmente diferentes. Por lo tanto, tenemos que ir a que tenga la materia seca necesaria para ese producto y, lógicamente, esperar y que el hack salga al mercado cuando tenga que salir, cuando tenga esa materia seca de más del 22% que tiene que tener, y que podamos seguir funcionando para que tengamos un cultivo de futuro, porque la producción de aguacates no ha llegado a su máximo esplendor, porque tenemos que exportar, porque tenemos que hacer mucho. Por lo tanto, ese es un cultivo que tenemos que empezar a aprender, pero tenemos que ser todos conscientes, tanto los operadores, tanto como el agricultor, tanto como el intermediario, como las propias cooperativas. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos en llevar al producto de máxima calidad al mercado en un momento que nos diferencie, y que si vamos a aportar, lógicamente luego tengamos ese producto diferenciado, ese producto del sol, ese producto de aguacate canario, que tiene que diferenciarnos del resto de los aguacates, porque de verdad que es diferente, pero porque está más tiempo en la planta. Y cuando llegue el mes de junio, pues tal vez tendremos que dejar de coger aguacates. Pues bueno, pues los cogeremos en esa época, y no podemos tener aguacates en julio, agosto, cuando tienen un problema gordísimo de precio y unos disparates, que al final eso lo que se hace es una reacción contraria, desde mi punto de vista, para el consumidor, y después el consumidor se retrae tanto tiempo que cuando empieza a cosechar después tiene una media de consumo anual menor del que tendría que tener. Miguel, es que ya vas por ahí por los restaurantes y las ensaladas ya no tienen aguacate, es decir, el restaurador no compra aguacates a los precios que están. Pero pasamos a otro tema, que es la ganadería, que también nos preocupa. Usted bien decía que con estas temperaturas pues no hay que llevar a las bocas del ganado comida, es decir, los precios de los insumos se han disparado 3 veces, y aquellos que quieren pues intentar pues cosechar forraje aquí y plantarlo, pues les es difícil también. Estamos hablando hace un montón de años de ese plan forrajero. Vamos a ver si hay alguna solución sobre eso. Tenemos que buscarla. Lógicamente está claro que al final tenemos que seguir claramente con buscar la fórmula de producir forraje en Canarias, con mucha dificultad, porque lógicamente ya el secano cada vez lo vemos menos, pero sí que tenemos que incentivar a la gente para que en invierno, que es donde se consume menos agua, puedan ellos consumir parte de ese agua para obtener forraje. Pero sí que al final, pues bueno, condicionados por la guerra, porque aquí cuando alguien estornuda en una parte del mundo, a nosotros nos da gripe, pues al final, pues bueno, la guerra de Ucrania esperemos que cuanto antes pueda terminar, pero sí que tenemos que revertir la situación para que el sector ganadero siga estando, porque es importante. Y es un sector que tiene una producción bastante estable, una producción que se vende en su totalidad. Lo que pasa es que estamos llegando a unos precios que al final, pues también como pasa, el consumidor llega un momento en donde tiene que valorar que el dinero que tiene en la mano le da para lo que le da, pero es que la sequía no ayuda a que los productos del campo estén más baratos, ayuda a que estén más caros, con lo cual es un hándicap más que tenemos que afrontar, pero yo creo que el plan forrajero tiene que tener un impulso tremendo. Y dentro del sector de la ganadería hay subsectores, por ejemplo el caprino, que bueno, hay relevo generacional, se está trabajando muy bien, se ganan premios cuando sale fuera de nuestras fronteras, Miguel, y yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Eso es un valor que tenemos ahí, que lógicamente es que nos tiene que hacer reflexionar cuántas ayudas debe tener o no un sector para que se mantenga. Al final sí es un producto que demandamos y que tenemos calidad, que no podemos y tenemos que pensarlo en qué es lo que queremos en cada uno de las situaciones que tenemos con respecto a los animales. Si queremos producir carne tendremos que buscar algo que produzca carne, si queremos tener para arrastre, pues tendremos que tener para arrastre, pero yo creo que al final lo que tenemos que definir claramente qué es lo que queremos que hacer con cada uno de los subsectores ganaderos que tenemos, y decir, bueno, pues por aquí en esta isla podemos ir por estos 3, 4 subsectores, y habrá otros subsectores donde, bueno, pues importamos y no pasa nada, porque pues tal vez conejos, podemos hablar de gallinas, que tal vez es peor, pero creo que es importante, claramente importante, el definir qué son los subsectores por los cuales hay que potenciar, y al final tenemos que seguir avanzando.